En el Excel tenemos el particionamiento, primero pues para sistemas monoprogramados. Como vemos en un sistema monoprogramado, la memoria principal se divide en dos partes. Una parte para el sistema operativo, en la cual pues va a tenerse el monitor, el residente y el núcleo, y otra parte para el programa que se ejecuta. En el ejemplo, tenemos una memoria de 512 megabytes, de la cual el sistema operativo utiliza 64 megabytes, dejando 448 megabytes para los procesos del usuario. El usuario está usando 128 megabytes. Entonces aquí tenemos tamaño de la memoria. Aquí observamos que es de 512 megabytes. Si observamos, pues ocupa toda esa parte la memoria. Lo que estoy seleccionando sería toda esa parte la memoria. Los 512 megabytes. Ahora, la administración en sistemas monoprogramados, lo que tenemos es esto. Los procesos que se ejecutan en un sistema monoprogramado son dos: el sistema operativo y los procesos o tareas del usuario. Aquí en el ejemplo, el sistema operativo va a tomar 64 y para el usuario van a haber 448. Pero como decimos, el usuario en este momento nada más tiene 128 megabytes usando. La primera forma común, entonces se hace la partición de la gestión de la memoria, es que el sistema operativo coge por lo regular la parte alta de la memoria, luego le entrega al usuario la parte que va a utilizar y luego entonces se deja este espacio disponible, que es el espacio que hay libre para uso por parte del usuario. Otra forma de hacer esto sería: el sistema operativo coge su parte, su pedazo, le deja al usuario la parte final y luego el espacio disponible queda entre el sistema operativo y el usuario. Este sería pues para el sistema monoprogramado. Ya pasamos a la parte de sistemas multiprogramados. En un sistema multiprogramado, la parte del usuario de la memoria debe subdividirse aún más para poder hacer sitio a varios procesos. La tarea de subdivisión la lleva a cabo dinámicamente el sistema operativo y se conoce como gestión de memoria. Es decir, la gestión de memoria que nosotros estamos estudiando es esto: la subdivisión de, de las particiones de memoria para poder hacer la multiprogramación. Aquí en este ejemplo tenemos unas particiones fijas o estáticas de tamaño fijo. Y en el ejemplo tenemos que una memoria de 512 megabytes de tamaño total y tendremos 8 particiones. Cada partición de 64 megabytes cada una. Aquí tenemos entonces el tamaño de la partición va a ser de 64 y el tamaño de la memoria total va a ser de 512 megabytes. Los procesos que queremos asignar a esta memoria son los que vamos a mostrar acá. El sistema operativo con 64 megabytes, el proceso A con 48, proceso B con 51, C 62, D 52, E 64, F 48, G 32, H 50 y proceso I con 54. Aquí vemos cómo se hace el particionamiento de la memoria. Particiones que se crean en la memoria. Entonces, aquí donde dice dirección base, es la dirección donde inicia la partición. La primera partición pues sería la dirección 0. Primera partición, dirección 0. La segunda partición sería la dirección 64, de 64 megabytes. Luego la segunda partición sería 128, 192, 256, 320, 348, 448 y sería el inicio de la última partición. Ahora aquí vemos cómo el sistema operativo va a asignar
los procesos a las particiones de la memoria. Entonces va a ser la multiprogramación. Tenemos el sistema operativo que ocupa la primera partición y pues ese va a estar ocupando esa partición constantemente. Vemos que en todos los instantes de tiempo que hemos tomado, pues ahí está. En otro instante de tiempo, por ejemplo, entonces llegó el proceso A y ese proceso A se le asignó a la partición que tiene 64 bits aquí. Todas las particiones son de tamaño fijo, entonces todas tienen 64. Se le asigna aquí. Luego llegó el proceso B, entonces aquí se asigna el proceso B a la segunda partición. Luego llega el proceso C y se le asigna a la tercera partición. Proceso D a la cuarta partición. Proceso E a la quinta partición. Proceso F a la sexta partición. Y aquí llega el proceso G y se le asigna a la última partición. Aquí entonces, ¿qué ocurre? Ya no hay más huecos o particiones en donde ubicar procesos y llegan procesos. Lo que quiere decir que en este instante de tiempo, que estoy aquí señalando, tenemos pendientes estos dos procesos para usar la memoria principal. Tienen que esperarse en ahí porque ya no hay más huecos o espacios. Ahora, ¿qué significan estos números que hay abajo? Miramos que esto es fragmentación interna. La fragmentación interna, como dice la nota, dice que dentro de cada partición hay un espacio que no está siendo utilizado, ya sea porque el proceso es más pequeño que el tamaño de la partición y deja un hueco. A eso se llama una fragmentación interna. Aquí vemos, por ejemplo, el proceso A tiene 48 megabytes de uso, de capacidad. Entonces, entre 48 a 64 son 16. Esos 16 megabytes es a lo que se llama una fragmentación interna. Aquí en este instante de tiempo, vemos que, por ejemplo, llegó el proceso B. Ese proceso B me produce 13 de partición. 51 tiene el proceso B, como la memoria. Tiene en cada partición 64 megabytes. Estos 13 es de fragmentación interna. Fíjense que esta fragmentación, ahí estoy colocando la fragmentación solamente del proceso B, pero eso es acumulada, porque en el proceso A también tiene una fragmentación interna que, como vimos, aquí en este instante de tiempo es de 16. Entonces aquí no sería solamente 13, sino que ya serían 29 de fragmentación interna. Luego, en otro instante de tiempo, llegó el proceso C y pues ocupó su partición. Este proceso C tiene 62 megabytes. Como la partición es de 64, por eso produce 2 megabytes de partición de fragmentación interna. Como hemos dicho, entonces, esta es acumulativa. Aquí lo que pongo de ejemplo es la fragmentación que produce ese proceso en ese momento. Ahora tenemos que en otro instante de tiempo llega el proceso C, llega el proceso D, se ocupa, pero queda con 12 de fragmentación. Aquí entonces seguimos llegando y hasta que llega aquí hasta este momento, hasta que llega hasta este instante de tiempo, en el cual ya se llenaron todas las particiones, todas las 8 particiones que tenemos ya se llenaron. Y entonces ahí que tenemos que los procesos que llegan, en este caso el H y el I, quedan pendientes, quedan en estado de espera ahí, haciendo cola ahí para que puedan llegar a tener una partición de la memoria. Aquí en este instante de tiempo, suponemos que termina el proceso C. Y entonces el proceso H se ocupa en este instante de tiempo.
Y entonces ya nada más nos quedaría pendiente el proceso I. Y aquí suponemos que termina, y entonces aquí ya el proceso I podría asignarse la partición que dejó libre el proceso I que terminó. Y así sería la asignación para particiones fijas o estáticas de tamaño fijo. Entonces, a todas las particiones se les da el mismo tamaño. Fíjense que produce fragmentación interna. ¿Cuánta tenemos aquí? 16 más 13, 29, 31, 43, más 17, 59, más 32, 91, más 14, 115. Ahí está de fragmentación interna y mal contado, 115. Más que una partición, porque una partición tiene 64. Ese es uno de los problemas graves que presenta este tipo de particionamiento. Ahora pasamos a otros tipos de particionamiento en el cual se va a tratar de evitar esta fragmentación. Este es el siguiente sistema de particionamiento. Se llama particiones fijas o estáticas de tamaño variable. Lo que hace es dividir la memoria en particiones más grandes para los procesos que necesitan más memoria y particiones más pequeñas para los que necesitan menos memoria. Esta particiones pues también se da para sistemas multiprogramados. En el ejemplo tenemos una memoria de 256 megabytes con una partición para el sistema operativo de 64 megabytes y 4 particiones para procesos de usuario. Esas 4 particiones se dividieron en 64, 48 y 32 megabytes, es decir, hay una partición de 64, dos de 48 y una de 32 megabytes aquí en este ejemplo. Aquí entonces podemos observar acá el tamaño de la memoria, 256 megabytes, y tenemos los procesos que quieren tener acceso a nuestra memoria. El primer proceso del sistema operativo, 64 megabytes. Segundo proceso A con 48, proceso B con 51, proceso C con 62, proceso D con 52, proceso E con 64, proceso F con 48, proceso G con 32. La suma de todos estos procesos nos da 421 megabytes. Bueno, ¿qué problemas entonces podremos tener? Acuérdense, particiones fijas o estáticas de tamaño variable. La variabilidad, pues, es el tamaño en el que se dividen las particiones. Unas más grandes para procesos más grandes y unas más pequeñas para procesos más pequeños. Este tipo de particionamiento, la forma más simple de poder gestionar este particionamiento es asignar a cada proceso a la partición más pequeña en la que quepa, es decir, solo en la que mejor se adapte. A esto se llama cola de partición para cada partición. Entonces vamos a ver nuestro ejemplo. Aquí tenemos la partición 0 del sistema operativo, partición 1, tenemos el proceso B, que es de 51 megabytes. Partición 2, tenemos el proceso A, que es de 48 megabytes. La partición 3, que es de 48 megabytes, tenemos el proceso el proceso F, que es de 48 megabytes. En la partición 4, que es de 32 megabytes, tenemos el proceso G, que es de 32 megabytes. Vemos que los procesos D, C y E no están asignados. ¿Por qué no están asignados? Porque el D
C y E necesitan, el D y el C necesitan la partición de 64, porque el D pesa 52, no nos cabe ninguna de 48, y el C pesa 62, no nos cabe en una de 48. Y fijémonos que acá cada cola de procesos para su partición es independiente. Entonces aquí, por ejemplo, por eso se dice que esta es la forma más simple, porque se le asigna el proceso a la cola de particiones a la cual va a ocupar pues, mejor el espacio. No va a tener, va a tener menos fragmentación interna, por decir algo. Bien. Aquí, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que, por ejemplo, terminamos aquí con el proceso de la partición 3 y este proceso, como está ya asignado aquí al proceso de la partición 2, no nos va a pasar el proceso E aquí a la partición 3. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahí? Una relocalización de colas de procesos a partición, mucho trabajo allá para hacerlo. Y pues esta se supone que es la parte más simple. Entonces, cuando llegue encuentra y lo asigna a esta partición, ahí va a quedar. Hasta cuando sea atendido, va a ser en esta partición. Para que el proceso B pueda ser atendido, tiene que ser que el proceso A termine o sea bloqueado por algún motivo. Bueno. La otra forma de gestionar esta partición, como vemos acá, es con una cola para todos los procesos. Y entonces esa cola va a cargar un proceso en memoria principal, se selecciona la partición más pequeña disponible que pueda albergar al proceso. Tenemos una sola cola para todos los procesos. Y apenas el proceso, por ejemplo, digamos que terminó el proceso F, damos el mismo ejemplo, aquí en la partición 3. Entonces viene y mira, y de todos estos, ¿cuál puede asignar? Entonces llega y dice, tengo el proceso C, que es el que sigue. Miro acá el proceso C, tiene 62, no cabe porque esta partición tiene 38, 48, entonces paila. Me voy, el proceso D, miro el proceso D, tiene 52, paila, tampoco porque este tiene 48. Miro el proceso E, miramos el proceso E, tiene 64, entonces paila, no puede, tiene que quedarse ahí. Pero si aquí hubiera llegado, por ejemplo, un proceso, llamémoslo H, que tiene 45, recordemos que este ejemplo que tiene 45, entonces fíjese, este proceso H podría reemplazar aquí al proceso F y aquí quedaría el proceso H asignándose. Y así sería el gestionamiento de memoria para particiones fijas o estáticas de tamaño variable. Se me olvidaba decir, bueno, este tipo de particionamiento pues también va a generar fragmentación. Fijémonos que aquí, por ejemplo, pues, tienen colas para cada partición, en este momento, el B tiene 51. Entonces, este es 51, es decir, que aquí tiene 13 como fragmentación interna. En la partición 2, que es de 48, la tiene 48, aquí hay 0 de fraccionamiento interno. La partición 3, tenemos el proceso F. El proceso F tiene 48, entonces tiene también 0 de fragmentación interna. Y el proceso G, que es de el proceso G es de 32 y aquí pues tiene 32. En este caso pues nada más tendríamos fraccionamiento externo a la partición 1, que el proceso tiene 51 y la partición 64, es decir, 13. Ahí estaría muy bien
siendo muy bien aprovechada la memoria. Aquí en el otro ejemplo, pues tenemos los mismos procesos en las mismas particiones, pues vamos a tener el mismo fraccionamiento. Entonces, pues ese también sería uno de los problemas de esta gestión de memoria, que se produce mucho fraccionamiento. Aquí en el ejemplo no se vio, pero si por decir algo, el proceso A no tuviera 48, sino que por ejemplo tuviera 30, serían 18. Y si en el partición en P, bueno, aquí tenemos la paginación. Bueno, entonces la paginación lo que hace es lo siguiente. La memoria principal se divide en muchos marcos pequeños de igual tamaño. Aquí tenemos la memoria principal o física del sistema. Aquí vemos que en marcos, en muchos marcos de igual tamaño, se divide la memoria principal. Cada proceso se divide en páginas de tamaño, del mismo tamaño de los marcos. Entonces aquí tenemos la memoria de un proceso. Entonces fijémonos que se divide en páginas. El proceso. Esas páginas en que divide el proceso son del mismo tamaño que los marcos de la memoria principal. Los procesos más pequeños pues necesitarán menos páginas. Los procesos mayores necesitarán pues más páginas. Cuando un proceso se lleva a la memoria, sus páginas se cargan en los marcos disponibles y la tabla de páginas se actualiza. Entonces aquí vamos a ver este ejemplo. Tenemos una memoria que tiene 1024 kilobytes y cada tamaño de del marco va a ser de 64 kilobytes. Este es un tamaño típico. Si hacemos esa división, entonces nos da que vamos a construir 16 marcos. Ojo, marcos. Entonces me vengo a la memoria y construyo 16 marcos. Ahí están los 16 marcos. Cada uno de estos marcos pues tiene un número. Aquí está el número, marco 0 hasta el marco 15. Eso se coloca en número hexadecimal. Bien. Ahora, el proceso que vamos a utilizar, entonces vamos a decirle que nosotros tenemos aquí este proceso. Y que en este proceso yo tengo acá la página del proceso. La página 2, que sería 1.0, aquí está, 1.0, la página 2. Y entonces, cuando yo le digo que me va a utilizar la página 2, le tengo que dar también en qué parte de la página está. Eso lo llamamos desplazamiento. Algunos autores lo llaman un offset. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a utilizar el hablemoslo en decimal, la página 2, que es esta página. Yo vengo aquí a la MMU y miro. Ah, la página 2, yo la tengo acá. Mi página es esta, la página 2. Ahora bien, en la MMU está la página y el marco. La página 2 está en el marco 7. Entonces, él viene aquí al marco, que es la dirección física, al marco 7 y lo ubica acá. Y entonces llega y me dice, pero yo no necesito no ahí únicamente, yo necesito, por ejemplo, el bit 61441, que es esta dirección en hexadecimal, pasada a decimal. Entonces yo necesito este desplazamiento. Ya. Entonces puede desplazar esto. ¿Listo? Entonces, usted le dice que este marco se puede desplazar este F001, que es 61444. Entonces, eso es lo que viene acá y lee aquí en la memoria física. La memoria física, entonces ven al marco 7, que es 111,
y busca el offset, que es el desplazamiento que trae desde el proceso. Y entonces así es como los procesos se dividen en páginas de igual tamaño. Ese mismo tamaño lo van a tener los marcos de página de la memoria principal. Y tenemos acá la MMU, el Management Memory Unit, que es el que nos va a hacer ahí el juego de página y marco. Aquí pues nos falta, para no complicar tanto la cuestión, el sistema operativo aquí tiene que llevar una gestión de los marcos libres. Esto pues sería otra lista con los marcos libres que hay en el momento. ¿Para qué? Para poderle asignar cuando el MMU pide memoria, entonces en la lista de marcos libres dice, yo tengo este marco libre y allá lo ubica. Y eso sería la paginación. Aquí pues eh, la fragmentación va a ser menor porque como vemos, eh, no, solamente el último pedazo del proceso quedaría fraccionado porque el resto van a quedar con todo el marco ocupado. Por decir, si el último proceso, el último pedazo de página del proceso tiene 5 bits menos que el tamaño total del marco, entonces es en el último marco que le sea asignado a ese proceso en el que se va a ver ese fraccionamiento. En los otros no va a haber fraccionamiento, entonces aquí el fraccionamiento pues va a mejorar muchísimo. Va a haber más carga del trabajo del sistema porque pues tiene que gestionar las tablas de páginas que maneja el MMU y la lista de marcos libres que gestiona el sistema operativo. Entonces son unas por otras. Este sistema, por ejemplo, me permite que la asignación de la memoria sea no contigua. Es decir, yo aquí en el marco 1 puedo tener una página del proceso 3 y en el marco 2 una página del proceso 7. Y en el marco 7 puedo estar metiendo la página del proceso 3 o 4. Entonces, la asignación no tiene que ser contigua. Entonces nos da también esa ventaja. Eso sería todo para paginación. Muchas gracias.